Y quizá hablando también un poco de polarización, Sí. pero en otros términos, tenemos en la línea a Sergio Aguayo, él es analista político. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Sergio. No, un placer conversar con ustedes. Sergio, queríamos platicar contigo acerca de la columna que escribes hoy en Reforma, justamente titulada así, La polarización, en donde desarrollas un poquito, ahorita nos platicas también tú, esta dinámica que se tiene dentro de las redes en ubicar, digamos, dos puntos bastante extremos, quizá en un mismo tema, y todo lo que esto puede influir y digamos, marcar una conversación, y en este caso tú hablas en específico de los bots en las redes y de lo que pueden significar para la contienda electoral. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Es parte de un fenómeno mundial. Las redes sociales transformaron la manera en que nos comunicamos y se están utilizando para disputar o presentar y promover diferentes agendas, lo cual lleva a choques, a guerras, lo que se llama la guerra cultural, en la cual dos posiciones se confrontan. En el caso de México, con las elecciones se hizo evidente algo que ya sabíamos. Existen dos bandos, uno a favor de la 4T, otra en contra, y ambos están recurriendo a la contratación de empresas que lucran con el odio, con el rencor, y que se dedican generalmente a enlobar las reputaciones del adversario, o adversaria en este caso. Las dos son adversarias, las dos candidatas, y pues en la medida de lo posible ensalzar a una o a otra. No son las únicas, existe, pues es un fenómeno generalizado que estamos viendo en todo el país, y en ese sentido lo que nosotros hacemos en el Colegio de México es investigar los orígenes, el número, lo cuantificamos, lo medimos hasta donde es posible medir los efectos que tiene, y observamos con mucho cuidado cuando la polarización desemboca en la violencia física que termina en la ejecución de personas. Somos un país muy violento ahora, y en ese sentido, pues ese es el tema que estamos utilizando. Yo argumentaba en la columna que sería ideal que las dos candidatas, Claudia Sheinbaum, puntera, Xochitl Gálvez, opositora, que llegaran a un acuerdo de civilidad para bajarle hasta donde sea posible la intensidad a la agresividad de sus seguidores, aún sabiendo pues que ninguna de ellas puede controlar lo que diga el presidente y lo que se diga sobre el presidente, pero vamos, exacto, ojalá y se separe al presidente de la campaña electoral, lo cual requeriría y sería ideal una rigurosa, estricta un riguroso, estricto acuerdo de civilidad entre ambas. Sergio, quería preguntarte, ustedes han encontrado una relación, supongo que es complejo, pero ubicar qué es primero, si una especie de violencia que se alimenta dentro de las redes, o la violencia que está en las redes obedece digamos, a la situación violenta de, digamos, el terreno real o el terreno público. Me gustaría saber si alcanzan a determinar si una alimenta a la otra o se genera en algún sitio. Sí, pero vamos, separemos. En el caso de la violencia digital ligada a razones electorales, es un tipo de violencia digital muy diferente a la violencia que se utiliza, digamos, grupos criminales para amenazar a algún enemigo. Son categorías diferentes que por supuesto tienen vasos comunicantes. Ahora, uno de los objetivos que tenemos es estudiar el caso de ejecución de candidatos, periodistas, defensores, ambientalistas. Sí, existe manera de detectar en las redes sociales algunos indicios que hayan llevado a la ejecución de esas personas,
para de ahí derivar metodologías que nos permitan anticipar casos de violencia y junto con las autoridades diseñar medidas para proteger, para evitar lo que está haciendo una sangría terrible, la ejecución de líderes locales. Es un patrón que ha ido creciendo desde el sexenio de Vicente Fox y que llega a niveles preocupantes ya en Sergio, este viernes arrancan de manera formal las campañas para distintos cargos públicos. Evidentemente la atención y el foco está en las elecciones presidenciales. Tú hablas en esta columna, me parece muy interesante los términos que utilizas, como estos mercenarios digitales, este negocio del odio, de los bots, estas cuentas falsas que ayudan a impulsar ciertas conversaciones para dirigirlas con ciertos intereses. ¿Qué debería ser o cuál debería ser, crees tú, la reflexión? Pienso en los candidatos presidenciales, candidatas, quienes aspiran a un cargo público en este proceso electoral. ¿Cuál debería ser la lección justamente para que esta violencia digital y esta violencia que estamos viendo ya inenarrable en la calle sea de alguna manera contenida? Mira, la violencia en redes es un negocio muy lucrativo. Uh-huh. Y no hay que olvidar que los mercenarios digitales, los sicarios digitales, son contratados. Sí. Hicimos una investigación en las elecciones del Estado de México para gobernadora del 2023 y encontramos que las dos, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, tenían ejércitos de bots, de robots, de cuentas robotizadas, muy similares, pero ninguna de ellas movilizó a esos 100,000 mercenarios o cuentas mercenarias, sino que parece que llegaron a un pacto de civilidad el presidente López Obrador y Alfredo del Mazo, y fue una campaña muy mesurada en términos de acusaciones. Sí, de señalamientos. Tranquila en ese sentido, sí hubo violencia criminal. Con este tipo de evidencia que se replica por todo el mundo, lo que regreso a la propuesta de la que eché en la columna de un acuerdo de civilidad, porque si no hay quien contrate a los guerreros digitales, pues no van a atacar. No hay control en ese campo. Vamos, muy sencillo, muy elemental, pero muy difícil, porque hay la creencia de que la difamación reditúa ganancias en las elecciones. Claro. Tal vez en algunos casos ha sido así, en otros no funciona. Sí. Es un terreno nuevo, porque entiendan, el auditorio también, estoy seguro, lo tiene claro, el mundo ha cambiado a raíz de la revolución tecnológico-digital y las redes sociales están resultando ser un fenómeno que tenemos que estudiar para entender mejor y poderlo contener. Y las aplicaciones que se está teniendo. Son empresas grandes tecnológicas. Es un odio diseminado en mil cabezas, son quesos que sale por todos lados. Y algunos gobiernos que participan activamente en esto, el ruso, por ejemplo, que encuentras en un montón de cuentas de odio. Sin duda, que padecemos, por ejemplo, en el Colegio de México. Y como tú lo has dicho, definitivamente, y como tú lo has dicho en tu columna, y queda bien, y me parece que es contundente esa frase, que partes de los ejemplos de los bots y esta contienda digital, esta compresión digital, la violencia ha invadido ya todos los espacios y es sumamente preocupante. Si no han arrancado las campañas, lo que hemos visto ya en los últimos días, habrá que ver qué es lo que sucede arrancado ya este proceso electoral de manera formal. Muchísimas gracias, Sergio Aguayo, analista político, por esta conversación con Atando Cabos. Gracias, Sergio. Un abrazo.